Gracias por estar en sintonía con nosotros. Somos Primer Plano Magazine y ahora sí vamos a hablar de un tema que la República Dominicana ha manejado mucho en estos días porque hay mucho conflicto, mucha confusión, mejor dicho, con este tema porque los dominicanos sabemos hablar de todo, pero esto es un tema muy delicado y por eso está nuestra experta, la doctora Alexandra Iches, para hablarnos de depresión. Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, hablo de confusión. ¿Qué es la depresión? Es bueno y válido aclarar porque muchas veces nuestra población tiende a confundir lo que es un episodio de tristeza, lo que es una afectación emocional con depresión. Depresión es un trastorno mental que se caracteriza por un conjunto de síntomas por X tiempo, presentado por X tiempo. Y hay dentro de esa manifestación, o sea, una clasificación en donde hablamos de trastorno depresivo menor, trastorno depresivo mayor y distimia, cada uno con una característica particular. Un ejemplo, el trastorno depresivo menor se caracteriza precisamente porque el paciente dura un periodo menos de 2 semanas con la sintomatología. El mayor cuando sobrepasa este tiempo y el distímico cuando pasa 1 y 2 años y el paciente continúa con los mismos síntomas. Dentro de ese conjunto de síntomas podemos mencionar la tristeza, el llanto inmotivado, o sea, el llanto inmotivado, sí, llorar sin una causa. Eso le quería preguntar, si yo en mi familia, ¿cómo me doy cuenta que uno de mis familiares está en depresión? Muchas veces el tú sentirte triste un día no significa que tú estés deprimido. Ahora bien, cuando esa tristeza, esa apatía, esa falta de interés por las cosas que regularmente tú disfrutabas, el cambio de tu conductual en donde precisamente ya tú no tienes un interés, tú te aíslas, ya tú inclusive abandonas tu trabajo, se suman también algunos síntomas que entran dentro del grupo de los somáticos, empiezan las personas a quejarse inclusive de dolor de cabeza, de dolor en el cuerpo. Empieza un sentimiento que ya es de los psicológicos, de los síntomas psicológicos, que es el sentimiento de vacío, de minusvalía. Cuando todo eso sobrepasa el tiempo ya mencionado, entre 2, 4 y meses, entonces sí hablamos de depresión. ¿Cuál es la diferencia entre un episodio depresivo, unos síntomas depresivos y un trastorno depresivo? Sí. Es la disfuncionabilidad que provoca. O sea, el paciente depresivo se vuelve disfuncional. Y es tan importante que hayas traído este tema a colación porque ya la depresión, fuera de pasar, la Organización Mundial de la Salud la había catalogado como que iba a estar dentro de la lista de las enfermedades más discapacitantes a nivel mundial y ahora resulta que es la primera. Wow. Tenemos a nivel mundial más de 350 millones de personas afectadas por la depresión. O sea, estamos hablando de una gran cantidad. Claro. Gran cantidad. Ya, gracias a Dios, nuestra población también está un poco más abierta a recibir asistencia. Sí, porque eso es un tema. Voy a visitar un psiquiatra. Es un tema que no sé si en otros países, pero en República Dominicana eso tiene ya la gente, sí, su estigma de decir, bueno, yo voy a verme con un psiquiatra. Sí. Ya, y de hecho tu grupo te aísla. Sí, tenemos que tener un poquito de tacto porque inclusive a los pacientes cuando van y buscan ayuda y son pacientes que están envueltos en una actividad laboral, que son empleados, muchas veces cuando dicen, doctora, déme una notita para que ellos sepan que yo estuve aquí, muchas veces me dicen, doctora, déjelo porque no quiero que sepan que yo estuve donde el psiquiatra. Y es precisamente porque antes, y ya eso se está rompiendo, se tenía la convicción de que precisamente el psiquiatra lo que trataba eran los pacientes que estaban dementes o locos, como se le conoce popularmente. Sin embargo, no es así. El psiquiatra trata un sinnúmero y un listado de enfermedades que muchísimas veces ni siquiera se imaginan, porque te pudiera poner un ejemplo, el trastorno del sueño. Sí. O sea, todas las personas que tienen dificultad para dormir tienen que ir donde un psiquiatra, el trastorno de ansiedad, el trastorno por la compulsividad a los alimentos, fuera de ir también donde un endocrinólogo, quien maneja esa impulsividad es el psiquiatra. Entonces tenemos que estar de la mano. ¿Cómo mucha gente dice, bueno, el que está sumergido en una depresión no lo sabe? ¿Cómo se da ese caso? Yo no quiero hablar con nadie de que estoy en depresión, pero Realmente no es que no lo sepa, porque el mismo individuo empieza a notar un cambio en su conducta y comportamiento y luego ya eso se traduce al resto. Pero muchas veces esos síntomas se ven enmascarados. Un ejemplo con la irritabilidad.
con los cambios conductuales. En los niños, en los adolescentes, la depresión no se ve como la típica en donde la persona está llorando, está tirada en un mueble. O sea, dependiendo de la etapa del individuo, es la manifestación sintomatológica de la depresión. Y muchas veces en los hombres, para los hombres es muy difícil nosotros tener el listado de los 5 síntomas que necesitamos regularmente. Sin embargo, en los hombres, con el aislamiento, con la pérdida del placer por las cosas que anteriormente hacía, por la disminución del deseo sexual y por la apatía, ya hay un diagnóstico de depresión, aunque no llore. Ya. Aunque no llore y aunque no lo verbalice. O sea, el simple cambio conductual y la disfuncionabilidad te dice que ese paciente tiene un trastorno del estado del ánimo. ¿Cómo lo ayudamos a ese paciente que tenemos en la casa, cercano, un vecino? Porque nosotros somos, los dominicanos sabemos de todo, Sí, de sí, todo sí. un poco, pero ¿cómo podemos ayudar a ese ser cercano que quizás no quiera tocar esa parte de visitar a un psiquiatra, pero por lo menos podemos ayudarlo? ¿Cómo lo hacemos, Claro, doctora? ya también, gracias a Dios, tenemos un abordaje multidisciplinario y muchas veces antes de sensibilizar a este paciente de que vaya donde un psiquiatra, puede empezar teniendo un acercamiento, inclusive por lo que son los médicos familiares, los médicos internistas. Lo importante es que tenga un acercamiento médico, claro, llegando al psiquiatra para nosotros poder entonces darle un abordaje integral y ponerle, en este caso, si ameritara, su tratamiento farmacológico, porque ¿qué es lo que ocurre? Y otro detalle es que inmediatamente tú vas donde el psiquiatra y el psiquiatra, obvio, te indica una medicación porque la depresión es una enfermedad biológica. O sea, ¿Biológica? Biológica, claro, porque orgánica, como cualquier otra, como la hipertensión, porque produce unas alteraciones a nivel de unas sustancias que tenemos en el cerebro, que son los neurotransmisores. Por eso es que se modifica hasta el contenido del pensamiento. Y de hecho, uno de los síntomas más relevantes que ya cuando la depresión es muy aguda aparece, es la idea de no querer vivir, es el sentimiento de que la vida no vale la pena, y ahí es donde los pacientes también muchas veces intentan suicidarse, entendiendo de que el suicidio, Exacto, claro, el suicidio es una de las situaciones más alarmantes que tenemos, porque a nivel mundial cada 40 segundos una persona se suicida y cada 3 segundos hay una por persona. depresión. Sí, bueno, también por otras causas, pero en este caso la depresión resulta ser quizás el porcentaje más alto dentro de las causas que puede causar un intento o un intento suicida. ¿Se puede evitar la depresión? Claro que sí, claro ¿Cómo que lo sí. hacemos, doctor? Fuera de haber un componente genético, ya y valiéndonos de esa información, la depresión es tratable como cualquier otra patología. Y se trata por el tiempo que sea necesario, no con el estigma, doctora, ¿y cuántos meses yo voy a durar con este tratamiento? El que sea necesario. ¿Por qué? Porque al cardiólogo no le preguntamos eso. Sí. Doctora, ¿hasta cuándo yo voy a usar la pastilla de la presión? Sin embargo, hay tratamientos en donde se dan de una manera bastante disciplinada y puede llegar un momento en donde el paciente no esté medicado. ¿Cómo le podemos brindar ayuda? Precisamente no cuestionando al paciente, porque muchas veces el pon de tu parte. ¡Párate de ahí! Párate ¡Eso de es ahí. cosas tuyas! ¡Estás poniendo de más! Exactamente, eso es un arma de ¿Eso no doble. ayuda? No, para nada, para nada. En vez de nosotros volvernos inquisidores en ese momento, lo que tenemos que decir, ven, vamos a ver qué tú tienes, vamos al médico para que te chequeen, y de ahí de una manera muy sutil introducirlo precisamente en lo que es el abordaje por salud mental. Doctora, vamos a dar sus redes sociales para que puedan seguirla y decir que usted está en varias clínicas, ¿verdad? Sí. Diga una de las más importantes donde pueden acercarse a usted para tratar estos temas, que yo sé que la van a llamar, porque ya es usual hablar de este tema. Yo no sé si también tiene que ver la carga de estrés diario, Claro, a que estamos todos sometidos. las demandas sociales y la presión social a la cual como un país subdesarrollado estamos teniendo. O sea, nosotros tenemos una presión social bastante alta en donde queremos tener unos estándares que son muy discordes con la realidad del dominicano, y esto lo lleva precisamente a que incurra en una serie de patrones que no son sanos y al final puede terminar en una depresión. Rápidamente, doctora, antes de irnos, porque ya nos están pidiendo la pausa, me di cuenta que estoy sumergida en una depresión. ¿Cómo doy el siguiente paso? El siguiente paso, nosotros tenemos atención en salud mental
En todas las clínicas hay un psiquiatra, en todos los hospitales hay un psiquiatra, o sea, ya sea... Que no tengan temor a visitar. No tengan temor a buscarlo y nosotros estamos en la disponibilidad. Mi número de contacto es el 809-856-5204 y estoy localizada en la Clínica Gómez Patiño y en la Clínica Corazones Unidos y MedicalNet. Igual, a nivel público estoy en el Hospital Salvador Begotier. O sea que a nivel público tenemos una unidad completa. Sí, nuestros hospitales, la mayoría tienen unidades de salud mental en donde funcionan inclusive lugares de internamiento. ¿Lugares de internamiento? Claro que sí. Eso es muy importante porque Sí. de todas formas las personas dicen, bueno, pero es que ya mi hermana está entrando, mi hermano está entrando en un estado, pero el seguro privado no quiere cubrir esa parte, que esa parte se nos quedó, Sí, doctora, se que nos por qué quedó. la psiquiatría en parte de internamiento no entra dentro del seguro, ¿por y- qué tan...? Precisamente es una pregunta que muchas veces nos hacen a nivel privado. Doctora, ¿por qué usted no coge seguro? Yo le digo, no es que yo no coja seguro, el seguro no me coge a mí. internamiento, exacto, el internamiento. Sí, sí, no, ni No el lo hace. internamiento y muchas veces ni la consulta. Es porque precisamente cuando se estructuró lo que era la atención por la seguridad social, el tema de psiquiatría y algunas otras especialidades, Eran mitos, ¿no? era un mito y quizás no entraron dentro del orden de las prioridades, pero ya hay algunos que están Afinándose. medio poniéndose en consonancia con las demandas. Y usted ayudando, me imagino. Ahí estamos. Que ha hecho su labor y leí que usted fue galardonada en junio. Sí. Cuéntele a la gente que usted recibió varios premios de psiquiatría. Sí, sí, sí. Entre los últimos premios que recibí estuve hace 2 meses, el más reciente, en la Ciudad de México, donde presenté un trabajo de investigación que era la depresión junto con la fibromialgia y salí como el mejor trabajo de investigación de Latinoamérica. Vamos a hablar de ese tema en otro encuentro, doctora. A las órdenes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar en sintonía en este primer programa, doctora. Que será Así de que, éxito para ti. Muchísimas gracias. Señores, quédense con nosotros tras la pausa. Hablamos de migración.